Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a ver hoy el tema 6, que es procedimiento abreviado de práctica forense penal 2. Vamos a ver las consideraciones generales, algunos requisitos del procedimiento abreviado, cómo se hace el trámite, el procedimiento, la resolución y qué efectos tiene este procedimiento. Bien, el 2019 se ha hecho una reforma al Código de Procedimiento Penal, a la 1970, creando la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños y adolescentes y mujeres. Entonces, en ese sentido, ha sido modificado y en el libro segundo de procedimientos especiales, la modificación al procedimiento común, al procedimiento abreviado está en el 373, que dice: concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado. Para que sea procedente, deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que debe estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. En realidad, ¿qué es el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado simple y llanamente es una salida alternativa al procedimiento común, o al procedimiento o al juicio oral, público y continuo. Es decir, se abrevia el procedimiento por diferentes factores que lo vamos a ver. Por eso, en audiencia, el juez escuchará al fiscal, al imputado y a la víctima o al querellante, previa comprobación primero, la existencia del hecho y la participación del imputado. El imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario y, obviamente, que él reconozca la culpabilidad que fue, además, de libre voluntad. Aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal. En caso de improcedencia, el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el debate. El juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado. Entonces, en ese sentido, hay un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice concluida la etapa preparatoria y una resolución, una conclusión del fiscal o del Ministerio Público en el que tiene los elementos suficientes de convicción de la comisión del delito. Es decir, que necesariamente el Ministerio Público ha concluido la etapa preparatoria y ha logrado explicar, ha logrado investigar, ha logrado determinar la verdad histórica de ese hecho. Entonces ahí es donde él va a promover, en realidad, una salida alternativa al juicio oral. ¿En qué consiste la conformidad del imputado? La conformidad del imputado, indudablemente, es la confesión y constituye un acto de disposición del imputado y de su defensa, que significa que el imputado tendrá que deberá admitir su participación en el hecho desde un punto de vista voluntario. Es decir, él acepta el hecho, pero desde la perspectiva de que el Ministerio Público ya ha logrado los elementos de convicción, los elementos que son importantes precisamente en la determinación del proceso. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación y competencia? Es decir, una vez concluida la investigación, es decir, la etapa preparatoria del juicio, el fiscal puede, solicitar al juez de la instrucción en su requerimiento para que se lleve adelante un procedimiento
un procedimiento abreviado. Es decir, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado como una salida alternativa al juicio ordinario público. ¿Por qué? Porque precisamente el Ministerio Público ya tiene sus elementos de convicción y eso es lo más importante, es decir, que tenga los elementos de convicción y que pueda necesariamente llevar el procedimiento abreviado como tal. De acuerdo al 374, el trámite y resolución es sumamente rápida. En audiencia oral, el juez va a escuchar al fiscal, va a fundamentar al fiscal, es decir, el fiscal ya tiene todos los elementos de convicción y va a explicar, va a fundamentar fáctica y jurídicamente del hecho como tal. También el imputado, se le va a dar la palabra al imputado para que determine si efectivamente él acepta el procedimiento abreviado y acepta además la culpabilidad. Se acepta su culpabilidad y si lo está haciendo en forma libre y voluntaria. Va a preguntar a la víctima o también al querellante si están de acuerdo con el procedimiento abreviado. En el acuerdo que van a tener, va a tener necesariamente que el imputado resarcir los daños, hacerse cargo, es decir, va a aceptar, va a admitir su culpabilidad penal y civil. Sin embargo, el juez tiene que resolver algunos elementos, 3 elementos que son importantes. Primero, sea la existencia del hecho y la participación del imputado. ¿Y cómo va a determinar eso? Va a determinar mediante esta audiencia y mediante todos los elementos de convicción que va a introducir el Ministerio Público. Además, que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral y ordinario. Es decir, por eso le va a preguntar el juez si efectivamente está de acuerdo con rechazar el juicio oral y ordinario y además que el reconocimiento de culpabilidad de él sea libre y voluntario. ¿Cuál es el ámbito de aplicación y competencia? Bueno, esto se resuelve normalmente ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional competente. Eso está establecido en el artículo 54, el inciso 3. Para la sustanciación y resolución del proceso abreviado, y solo se puede adoptar previo acuerdo del imputado y de su defensor, fundado en la admisión de culpabilidad y participación en el hecho y la renuncia del imputado. Es decir, el ámbito de aplicación donde se va a llevar adelante todo el procedimiento abreviado es en el juzgado de instrucción. Ya no va a ir al juzgado de sentencia ni al tribunal de sentencia. Además, al estar aceptando su culpabilidad, entonces la sentencia ya no va a admitir recursos. Es decir, con el reconocimiento de culpabilidad y los demás presupuestos legales en el fondo constituyen pues una declaración de voluntad unilateral del imputado en su defensa. Entonces, en ese sentido, ya el procedimiento abreviado va a tener una sentencia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista o desde la jurisdicción del juzgado de instrucción. Es decir, es un procedimiento sumarísimo, rápido, ya en el que va a ahorrarse bastante tiempo y además se va a hacer ahorro a los costos del Estado. En realidad, este procedimiento abreviado simple y llanamente es una abreviación de lo que va a ser el juicio oral y ordinario. Es decir, vamos a acortar el tiempo porque precisamente el Ministerio Público ha encontrado todos los elementos de convicción.
todos los elementos de convicción y ha determinado la verdad histórica de ese hecho. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, la aplicación de una salida alternativa cuando concluye el Ministerio Público en su etapa conclusiva, cuando ya determina que sí efectivamente ha tenido él la participación plena en el hecho, es que va a promover un procedimiento abreviado. Pero eso es en realidad lo que es este tema, que es bastante corto. Sin embargo, como anexo también les voy a dejar lo que es una especie de un acuerdo de partes, un acuerdo del imputado, del defensor, para un procedimiento abreviado. Bueno, muchas gracias por su atención.